Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene sudor mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente, una danza se hace fuerte, la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene mujeres y nace París. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera señalando ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy el trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encanto, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera señalando ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Buenas tardes. Aquí de nuevo nos encontramos, jóvenes para los jóvenes, en este domingo, y ustedes escucharon la hermosa música aquí que nos ha deleitado. Con esto estamos abriendo. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco, ¿de dónde estás viniendo, Franco? De Luque. De Luque. Luque dicen luego que es, ¿qué cosa? ¿La ciudad de qué cosa? La ciudad de la música. De la música, y ciertamente ya en otras oportunidades también tuvimos algunos luqueños. Bienvenida también, Paloma, de nuevo, y nos encontramos en este domingo. Muchas gracias, padre. Buenas tardes a la audiencia. Estamos acá una vez más en Domingo en Familia. Bueno, entonces en este domingo queremos sobre todo, además de presentar así los talentos de los jóvenes y de acompañarles a ustedes siempre en la pantalla chica con Jóvenes para los Jóvenes, tenemos algo también que presentar sobre los jóvenes. ¿De qué vamos a hablar, Paloma, en esta oportunidad? ¿Los jóvenes y qué cosa? Y el interés científico. Entonces vamos a ir recibiendo también a nuestros invitados aquí en el mismo Colegio Salesianito que nos van a presentar enseguida. Pero antes queremos ir con Guido, que nos va a adelantar algunos de los elementos que vamos a ir conociendo con los jóvenes aquí en el Salesianito.
encontramos en la Expotec en el Salesianito ya con el ministro Riera. ¿Cómo le va, ministro? Bien, muy contento de estar acá, feliz, una linda reunión y el talento de los jóvenes expresado a full. Me decían que hay decenas de proyectos a cual mejor y también les felicito por este programa, ¿verdad? Porque a esta edad a veces los jóvenes escuchan más a los jóvenes que a los propios adultos y necesitamos liderazgos positivos que puedan ayudarnos a construir un país extraordinario como el que tenemos. ¿De qué manera podemos incentivar este tipo de actividades también en la nación, en los demás colegios, ministro? Yo creo que hay que hacer en todos, ¿verdad? Esa también es la razón de mi presencia, ¿verdad? Yo, aparte de Enrique Riera, soy el ministro de Educación, entonces la presencia del ministro le estimula a los docentes y a los directores a hacer este tipo de actividades y bueno, yo estoy casi con 4 o 5 horas de sueño por día y viajo una vez por semana al interior y el resto le dedico a la capital y siempre me gusta estar más fuera de mi oficina que adentro. Y hace muchos años que me gusta esto, ya hace 23 años fui viceministro de este ministerio y pasaba horas viendo cómo mejoraban el sistema de regadío automático, cómo inventaban fragancias de perfume, cómo hacían, bueno, hoy ya vemos brazos robóticos en 3D con impresoras y realmente quiere decir que están evaluando y avanzando con la tecnología. Entonces, para finalizar, un mensaje para los jóvenes del país. Que no se cansen nunca, que no se entreguen, que no se sometan a nadie, que sean libres y que después cada uno elija su equipo. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Guido, por el saludo y ahí ya estamos desde el Salesianito para compartir lo que están haciendo los jóvenes. Y vamos a presentar hoy aquí a los que nos están acompañando. Vamos a comenzar con ustedes, por favor. Yo soy Martín Usada, soy alumno del Salesianito del segundo electromecánica. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy el profesor Jorge Escurra, soy profesor de física de aquí del Colegio Salesianito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la participación aquí. Yo soy Santiago Céspedes, alumno del Colegio del segundo Ciencias Sociales. ¿Y vos? Buenas tardes, yo soy Ana Bracho, soy alumna del segundo Ciencias Básicas. O sea, ustedes están en la parte sociales, básicas, y aquí la parte electromecánica. Técnica, electromecánica. Así Bueno, mismo. nosotros agradecemos entonces a estos jóvenes, a los profesores también, aquí que nos acompañan. Ya estaremos presentando. ¿Qué cosa vamos a presentar hoy aquí en Salesianito? La Expotec y la FECITEC. Muy bien, entonces vamos enseguida para agradecer sobre todo y para ver a nuestros auspiciantes que nos apoyan siempre en Jóvenes para los Jóvenes. Y vamos a comenzar un poco más que nuestro debate, la presentación del FECITEC y Expotec. Entonces queremos un poco que nos defina aquí Martín, ya que es el que representa un poco la parte técnica. ¿En qué consiste esta experiencia que ustedes hacen como jóvenes en el Colegio Salesianito? Bueno, yo vengo a presentar la Expotec, que es la feria que acompañamos los alumnos del técnico, del bachillerato técnico, ya sea diseño gráfico, mecatrónica, electromecánica e informática. Y es principalmente la culminación de todo nuestro aprendizaje que tenemos a lo largo del año y donde todo nuestro conocimiento que adquirimos en el área técnica ponemos en práctica. Porque muchas cosas que aprendemos en la teoría realmente se van reafirmando y pues no endureciendo en la práctica. O sea, eso ustedes lo están haciendo todos los años, ¿verdad? Como sí, una experiencia para reafirmar lo que aprendieron en la teoría, digamos. Bueno, entonces eso es como Expotec principalmente. Pero también queremos aquí ver, aquí los otros compañeros, como decíamos, ellos tienen la FECITEC. Entonces, defíname, por favor, para que toda la familia, los jóvenes también conozcan esta realidad del estudio científico de ustedes. La FECITEC es una feria de ciencias que organizamos los bachilleros científicos del colegio, en el cual nos preparan para llevar a cabo un proceso científico en el cual podemos elaborar monografías y informes científicos de acuerdo a un tema específico. Sí. Hay diferentes modalidades como la innovación, la investigación científica, experimentos, ingeniería y la monografía. Por lo general, como somos dos énfasis, ciencias básicas y ciencias sociales, cada énfasis suele desarrollar temas referentes a lo que ellos estudian. Como ciencias sociales hacen más temas de la sociedad y ciencias básicas más temas de las ciencias naturales. Entiendo. O sea, ¿vos estás en qué parte? En la parte social. Ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Y Ana? En la parte de ciencias básicas. ¿Y ustedes cuál sería la diferencia un poco de las ciencias básicas, lo que ustedes hacen en la FECITEC y lo que ellos hacen en la parte social?
Por lo general no es tanto la diferencia, sino en la feria es más científica y tecnológica. Tenemos casi, o sea, todo abarca lo científico y ahí abarca diferentes temas otra vez aparte, pero no varía tanto de si es sociales o de ciencias básicas. Claro, muy bien. Entonces, esta es un poco así la definición rápida que aquí los jóvenes, también el profesor que nos acompaña. Ahora nosotros queremos saber un poquitito más el cómo se trabaja y esto es lo que va a ser la pregunta un poco. Vamos a comenzar con el aspecto técnico y le vamos a preguntar directamente al profesor Ezcurra, que está trabajando un poco con ellos. ¿Desde cuántos años que estás trabajando con ellos, profesor? ¿Y cuál es un poco tu experiencia? ¿Qué es lo que van haciendo estos jóvenes? ¿Y cómo lo están viendo en este trabajo que ellos van realizando? Bueno, gracias. Aquí en el Colegio Salesianito ya llevamos trabajando con proyectos, al menos yo lo estoy haciendo hace 5 años, aquí dentro y fuera también, llevando alumnos a competir a nivel de intercolegiales. Nos están yendo bastante bien, somos un colegio que no solamente se presenta para competir, sino también para ganar. Al comienzo cuesta un poquito por el hecho de que hay que formar los grupos de trabajo, que a veces es un poquito complicado, ¿no? Formar la afinidad con los alumnos, los compañeros tienen que tener un solo objetivo, pero a medida que va avanzando el proyecto, a medida que van haciendo el trabajo, ya lo toman con más seriedad y lo van haciendo bien. Sí. El salir a competir les hace muy bien a ellos porque ven proyectos, ven trabajos de otros colegios donde se ve la competitividad. Aparte de lo deportivo, aquí es lo científico, ¿no? Los conocimientos aquí se ponen en práctica y a los chicos les gusta mucho competir. Ahora, yo estaba escuchando que vos decías que ustedes van formando los grupos, es decir, que no es que ellos, estaba escuchando de acuerdo a la afinidad, decía. O sea, que son ustedes los profesores, es la dirección, lo que van llamando a los chicos y les dice, bueno, ustedes muchachos van a trabajar sobre este aspecto específico, científico. Se buscan todas las características más que nada de los propios alumnos. Le conocemos a casi todos, sabemos cuáles son sus potenciales, su máximo, digamos, potencial, sus debilidades también. Y de acuerdo a ellos vamos formando los grupos, ¿no? Eso sería para los intercolegiales. Ya sería para las competencias, ¿no? Las competencias. Ya para las competencias, porque no todos pueden participar, no todos tienen ese espíritu de competencia para salir afuera, esas ganas de querer demostrar también lo que uno sabe, porque a veces nos da miedo un poquito, ¿no? Sí. La preparación a veces es una cosa, pero cuando llega el momento de la competencia, pues es complicado, no es tan fácil, te gana el miedo a veces. Yo he tenido gente que se ha preparado tanto, 2, 3 meses, nos hemos preparado todos los días, pero un día antes, bueno, decide no participar. Y claro, porque es competencia, entonces, claro, los jóvenes. Y mi equipo queda disminuido así, entonces cuesta un poquito. Yo quiero saber también, padre, para las ferias, ¿cuál es la preparación previa a estas ferias que ustedes hacen? La preparación, vamos a comenzar vos, FECITEC entonces, lo que estaba preguntando aquí Paloma, ¿cómo ustedes se preparan antes, ¿verdad?, de esa feria? Porque cuando llegan ahí ustedes ya exponen, ¿verdad? Entonces parece que todo es lindo ya porque lo retrabajaron, pero seguramente que se sabe que es un trabajo duro, ¿verdad? Es un proceso largo. Quiero saber un poco cómo comienza ese proceso. Bueno, generalmente en la parte científica hay diversos talleres, también se encuentra el taller científico, que están mezclados alumnos de ciencias básicas y ciencias sociales, ¿verdad? Y que van a trabajar ya con el profesor de laboratorio y ellos ya se preparan mucho antes que los alumnos que no se encuentran en el taller científico, digo bien, ¿verdad? Y los que no estamos tenemos los trabajos con los profesores de ciencias y todo eso. Y de acuerdo a ellos, sí, nos preparamos con meses de anticipación también, ¿verdad? Pero es claro, o sea, un poco más. Todo lo que significa hacer un camino de preparación para después llegar a el resultado que nos muestran. Después, ahora entonces justamente queremos ir con Guido, porque Guido estuvo recorriendo y está recorriendo los stands aquí en el Salesianito para mostrarnos un poco los trabajos ya en concreto y él también irá hablando con los muchachos. Adelante Guido para ver un poco de estos trabajos y el saludo de los jóvenes allí del Salesianito. Seguimos en el Colegio Salesianito, en la Expoteca. Ahora nos encontramos con los chicos de tercero de informática. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tu nombre? Muhammad Ali. ¿Y el tuyo? Giancarlo Duarte. A ver, ustedes que me contaron que estuvieron desarrollando una página web. Sí, nosotros hicimos en conjunto con el vicedirector, licenciado Eduardo Cáceres, una página para el colegio, un sitio web donde básicamente se va a mejorar la comunicación en entrevistas, eventos
El objetivo del vicedirector es que los padres puedan abrir simplemente la página web y ya poder consultar todo. También hay que colocar 2 TVs en la entrada principal en portería y otra en la entrada del bachillerato, para que los padres no se desorienten y que cualquier persona no pueda entrar al colegio. Un padre tranquilamente puede encontrar eventos, entrevistas y avisos importantes. También puede encontrar el plantel docente desde el nivel inicial hasta el bachillerato técnico. Va a facilitar mucho porque va a cambiar la imagen del colegio y los jóvenes quieren ver eso, quieren ver una imagen renovada del colegio, quieren ver algo más nuevo y esto va a cambiar la imagen en sí del colegio. Ahora, un mensaje que tengas para la juventud de tu país y tus compañeros. Que nunca paren de avanzar, de innovar y siempre adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ya nos encontramos aquí con los chicos de primero mecatrónica del Colegio Salesianito. Ellos son los chicos del Clean Car. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Brian Chaya. ¿Y los que integran tu grupo, el tuyo, cuál sería? Mi nombre es Mauricio Ortiz. A ver, explícanos un poco de qué se trata tu proyecto. Nuestro proyecto consiste en un vehículo limpiador, que es para facilitar la limpieza del hogar. Cumple los requisitos del repasado, barrido y secado, que consiste todo en el proyecto que está ahí. ¿De qué manera pueden ustedes incentivar a los demás jóvenes a poder también llevar a cabo sus ideas? Y que nunca realmente se rindan, porque todo es posible. Si realmente querés lograr hacer algo, así tenés que imaginar lo que querés. Y si querés eso, podés llegar. Si realmente querés hacer eso o necesitas, vas a poder llegar al cometido. Felicitaciones por su trabajo. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Guido. Volvemos aquí. Ahora nosotros queremos preguntar principalmente a Martín, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a preguntar, Paloma, a Martín, ya que él es especialista en la parte de qué? Electromecánica. Electromecánica. Entonces, ¿cómo están preparando? Ya que soy especialista en esto, explícanos un poco de todo esto que hemos visto recién y que Guido nos estuvo mostrando. Y como pudieron ver, el tema que nosotros elegimos como mi grupo fue una mesa para demostración de soldadura, distintos tipos de soldadura. Consiste en una mesa común y corriente de soldadura, pero que tiene 3 mamparas que sirven para demostración, con el vidrio y la sombra correspondiente para que a los que se están demostrando la soldadura no le lastimen la vista. Y es principalmente enfocado al aprendizaje, la demostración. El principal objetivo de la Expotec es o innovar o hacer algo más práctico. ¿A qué me refiero? Que mediante todos nuestros conocimientos, ya sea en metalmecánica, refrigeración o cálculos mecánicos e instalaciones eléctricas, podamos enfocar a llevar a lo innovador o a lo que era difícil o complicado en el día a día, hacerlo más práctico y más fácil. Incluso también las compañías de mecatrónica están haciendo prótesis y es algo muy nuevo, muy interesante. Pero vamos un poco también hacia lo de la FESITEC. ¿Y ustedes cómo hacen este trabajo también del mismo estilo que ellos están presentando? Bueno, al principio de año a nosotros nos dan la opción de elegir, como dijo mi compañera Ana, un taller basado en un tema específico que son periodismo, artes, música y el taller científico que es para elaborar los proyectos. Yo particularmente este año fui parte del taller científico y lo que me tocó elaborar fue una lámina de plástico elaborada a base de cáscara de melón. ¿Cáscara de melón? Sí, cáscara de melón. ¿Plástico de melón? Sí, exactamente. Bueno, ¿y? Lo que intentamos hacer es, nuestro objetivo principal era reducir el impacto de la contaminación que producía el plástico común de petróleo porque se degrada en más de 100 años. Sí. El plástico que grabamos nosotros se degrada en 4 meses. ¿4 meses? 4 meses. La degradación. Sí. Pero funciona, el melomio te puede contener lo que te contiene un plástico. Sí, justamente parte de la investigación es hacer pruebas de impacto. Donde nosotros comprobamos que el material que elaboramos aguanta 40 veces su peso. ¿40 veces? Sí. Su propio peso. Sí, absorbe solamente el 13% de agua del total que vos le pongas. ¿Y cómo es que es tan resistente? ¿Y el petróleo cuántas veces su peso puede aguantar? Hicimos una prueba y aguanta nada más 5 veces su peso. 5 veces. ¿Y el otro 40? Sí. A la cuenta. Entonces hagamos todo de melón. Aquí que tenemos. Bueno. Entonces, muy interesante estas cosas que los jóvenes entonces siempre están procurando innovar y sobre todo aprender. Vamos ahora entonces a nuestro corte y vamos a continuar después enseguida con Jóvenes para los Jóvenes. Quedamos ahí y enseguida nos vemos de nuevo.
Muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí. ¿Nos pueden encontrar dónde? Toda la familia y todos los jóvenes, todos los días. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en todo como @jóvenesparaguay. Únanse a nosotros, comenten, opinen por favor, que estamos con los brazos abiertos para todos ustedes. Manden saludos sobre También. todo. Queremos ir todavía a Paloma con Guido, que está haciendo la visita desde exteriores con estos estantes aquí en el Colegio Salesianito. Así podemos ver in situ qué es lo que los jóvenes nos ofrecen con esta innovación tecnológica. Seguimos con los chicos de informática en el Colegio Salesianito. ¿Cómo están, chicos? Estamos bien. Ellos nos presentan el dron terrestre medidor. A ver, más o menos me puede explicar en qué se basa su proyecto. Bueno, nuestro proyecto básicamente es un dron terrestre que mide las distancias que recorre y ayudaría mucho a la topografía y al catastro. Utilizamos las placas de Arduino para la parte electrónica, un puente H, 4 motores de corriente continua de 9 voltios y en lenguaje de programación usamos el lenguaje de Arduino, Net Framework que ejecutamos con Visual Studio y para la aplicación Add Inventor que ejecutamos con un navegador web. Perfecto, entonces el dron mide en metros, kilómetros o uno puede configurar eso. Metros y centímetros y dejamos en metro porque es el sistema internacional, entonces a partir de ahí ya se puede transformar a cualquier unidad. Un mensaje que tenga para los jóvenes de tu país con respecto a este tema. Bueno, que se animen a hacer proyectos, a innovar y que sigan, que den sus ideas y que no se queden en eso. Muchísimas gracias entonces, chicos. A usted. Gracias. Ahora nos encontramos con las chicas del tercero de diseño que nos van a estar compartiendo un poco su proyecto. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, gracias. Reggie. Súper bien. A ver, contame un poco de qué se trata tu proyecto. Es una campaña sobre la inclusión social a las personas con discapacidad auditiva. Entonces, ¿y ustedes fueron investigando, fueron desarrollando esto? Sí, desde hace tiempo ya, que nos lanzaron el tema y venimos con eso. Realmente nosotros nos dimos cuenta que hay un déficit en el ámbito educacional porque a las personas con discapacidad auditiva solo se les enseña a comunicarse, no el contenido básico que debería saber una persona cuando termina la secundaria. Un mensaje que tengas para los jóvenes de tu país con respecto a la inclusión. Que debemos incluirnos y aprender sobre dicha lengua. Ayudar también a las personas con discapacidad diferente. Sí, claro, y eso debe incluir. ¿Vos? Discapacitado no siempre es algo malo, siempre aporta una diversidad a la sociedad, entonces yo creo que las demás personas que están en todas sus capacidades deberían de interesarse en en la lengua de la gente con discapacidad auditiva, que es el lenguaje de señas. Muchísimas gracias. Ustedes. Muchísimas gracias, Guido, y seguimos aquí nosotros conversando un poco con el profesor principalmente, Escurra. ¿Qué pregunta le queríamos hacer, Paloma, al profesor Escurra, que nos explique un poco mejor de estas actividades que hacemos aquí en el Salesianito? Sí, exactamente. Queríamos saber cómo les acompañan a estos jóvenes durante el proceso de sus ferias, estas exposiciones tan lindas que hacen acá en el Colegio Salesianito. Bueno, al comienzo es un poquito complicado por el hecho de que hay que formar los grupos de trabajo. Es un poquito lo más complicado, luego ya vamos teniendo un calendario de actividades como, por ejemplo, primero los objetivos, específicamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a perseguir, cuáles son los problemas que vamos a encarar y a partir de ahí vamos haciendo un calendario de actividades, ya sea por semana, ya sea por días, a veces por meses, ¿no? Pero a medida que va culminando el proyecto, ya va teniendo forma, es donde más se involucran los chicos. Al comienzo cuesta un poquito, pero después ya se involucran bastante y se apasionan después. Después se apasionan y están más metidos, inclusive a veces ya uno ni bien entra en el colegio, ya te viene y te pregunta, profesor, me salió así. Ya no te dejan ni siquiera, merendar a veces porque quieren que su proyecto salga bien, ¿no? Claro. Sí. Al comienzo no, pero después ya lo van haciendo y se apasionan después. Bueno, eso vos como profesor entonces ve que ellos se siguen apasionando y entran, ¿verdad? Pero bueno, también sí. han aparecer dificultades en este proceso, ¿verdad? La elaboración de los proyectos. Yo también quiero saber cuáles son esas dificultades que les aparecen a los jóvenes a la hora de realizar estos proyectos. Bueno, lo principal es la afinidad del grupo, ¿no? A veces
cuesta muchísimo pensar al unísono todos iguales, no perseguir el mismo objetivo. A veces en todo grupo ocurre igual, ¿no? Siempre hay uno o dos que quizás no trabajan al comienzo, pero después se van involucrando. O a veces no sale el proyecto que queremos, ¿no? Estamos persiguiendo algo y por el camino queda en la pausa, no nos está saliendo, entonces cuesta un poquito después encaminar otra vez. Pero este es de entre todos, hay que empujar el carro. ¿Y ustedes, jóvenes, qué piensan? ¿Cuáles son las dificultades que les aparecen? Pero primeramente, siempre trabajar en grupo tiene sus dificultades, ya que cuesta a veces llegar a un acuerdo, opinar iguales. A veces, vos por ejemplo, te encargas de algo y le delegas a otra persona, o a veces no se da. Vos, por ejemplo, a ver vos, en tu grupo, ¿cuántos eran ustedes? Éramos 4 personas. 4. ¿Y de los cuales quiénes trabajaron? De los 4. Yo diría que los 4. ¿Los 4? Sí, no. Pero hay otro grupo. ¿Cuánto máximo? El máximo siempre para la feria son 6. 6 personas. 6 personas. Y se reúnen, se sientan, hablan o todos hacen. Porque a mí me mencionaron, por ejemplo, hacia el taller, que había muchos problemas que a veces eran grupos así de 4, pero 2 nomás trabajaban, otros 2 sucede eso así también. nomás. Sí, todo grupo humano. Pero eso viene en todas partes luego. Y sí, porque hay algunos que no les interesa. ¿No les interesa? Hay algunos que son así, o sea no es que le impacta hacer un proyecto y a otros sí, por eso es lo que dificulta un poco el tema de trabajar todos juntos. Claro. En mi caso pero, éramos 3. Ver, dígame un poco, y ustedes sobre todo jóvenes, en ese sentido Martín también, ustedes vean desde esta realidad, ¿les ayuda verdaderamente estos proyectos, o sea, a trabajar de esta manera, sobre todo para saber trabajar un poco en equipo? ¿O somos demasiado cuatijas de ño, cada uno hace lo suyo? ¿Qué dice usted? ¿Les ayuda? Yo creo que sí, o sea, nos ayuda a convivir y a más o menos trabajar con las personas, aunque no siempre piensan iguales. Claro. Y en ese sentido no piensan iguales, sobre todo ¿por qué? Porque cuando van descubriendo, no sé, la teoría, cada uno tiene un interés. Sus opiniones, su forma de pensar, ¿verdad? Pero ustedes ya buscan entonces un proyecto, ¿verdad? Que tienen que desarrollar. Sí, o sea, nos ponemos de acuerdo, cada uno tira sus ideas, nos reunimos, buscamos ideas. O sea, ¿qué es lo que quieren innovar, digamos? Exactamente. Esto es lo que la mayoría de los proyectos buscan. Cada proyecto decide si hacer algo, una monografía sobre una investigación o un tema en específico, o innovar con algo nuevo. Y así en general nosotros estábamos viendo ahí recién justamente con Guido que nos está mostrando de estas innovaciones. A vos, por ejemplo, a ver, claro, vos hiciste tu proyecto, o sea, antes que para vos ese es el mejor, ¿verdad? Que puedo existir, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Cada uno dice mi proyecto, ¿verdad? Pero así en general, lo que ustedes presentaron aquí, según vos, de los que viste, ¿hay alguna cosa bastante interesante que llame la atención? Yo creo que sí, había varios proyectos, así como el mío, de análisis físicos, análisis químicos, materiales nuevos, análisis cualitativos, nuevos materiales, investigaciones sobre lo que uno jamás se podría imaginar, como por ejemplo había investigaciones sobre alimentos que el ser humano necesita en su alimentación, pero nadie se da cuenta que faltan. O sea, había grupos que elaboraban, por ejemplo, panes con magnesio, que es un grupo de una amiga, ya que ella se dio cuenta que en la alimentación de un paraguayo falta ese magnesio. Exactamente. Yo pensaba que era el calcio, no. En devocio pasta. En fin. Entonces, muy interesante. Vamos a seguir entonces conversando, pero ahora queremos pasar del otro lado también, en la parte técnica. Martín, sobre todo, y ustedes, ¿qué tal en este trabajo que realizan entre compañeros, sobre todo cuando quieren innovar algo? ¿Cómo ustedes van pensando esa innovación? Bueno, primeramente, lo principal es formar un grupo con el que sabemos que nosotros vamos a saber trabajar bien. Porque es difícil buscar a alguien con lo que vos te sentís cómodo. Porque es llevar todo el año ese mismo grupo y saber conversar, saber deliberar qué vamos a hacer y qué vamos a llevar a innovar, cabo, ¿verdad? A innovar. Porque para innovar es complicado hoy en día. Sí. Es buscar un problema y saber si vamos a innovar o si vamos a hacer ese problema algo más fácil, lo más práctico. ¿Y desde dónde? A ver, nos pongo una pregunta, Martín. ¿De dónde le viene así la chispa? Y uno dice, esto es algo nuevo que podemos hacer. Y desde ahí entonces arrancamos y nos lanzamos en ese proyecto. Y por lo general hay dos enfoques. A ver. El primero está el que está en nuestra realidad día a día. Sí. Los problemas pequeñitos. Ya. Después están los problemas más grandes como son la contaminación fluvial, por ejemplo. Sí. Y uno busca innovar y a veces se da, a veces no. Es difícil, no es fácil. Claro, o sea, encontrar. Sí, yo me estuve paseando también y vi algunos proyectos que, por ejemplo, no pudieron terminar. No pudieron porque había problemitas. Además que todo esto solventan los alumnos, ¿verdad? No es con apoyo de nadie. Todo va de su bolsillo. Y eso es uno de los obstáculos que les aparecen también a los alumnos.
Y muchas veces también las cosas, o sea, mi especialidad electromecánica, muchas cosas tenemos que hacer solamente allá en el taller. No Sí, que- no, puedes llevar a tu casa, Puedes llevar a ¿verdad? tu casa. Algunos sí tienen la facilidad de tener un taller a mano en su casa, pero por ejemplo, no fue el caso de mi grupo y todo se hizo en el taller. Sí, y al profesor Escurra ahí le quiero preguntar, entonces, estas situaciones, por ejemplo, ¿cómo ustedes, profesor, hacen para que los jóvenes, imagínate un poco, que tienen que hacer una cosa innovativa, pero que solamente encuentran aquí en la institución? ¿Cómo le acompañan a estos jóvenes para que puedan seguir este trabajo? Usamos las redes sociales. Hoy en día ya nos ponemos de acuerdo, digamos, utilizamos las redes sociales para que nos estemos comunicando, ya que en el colegio estamos día a día, pero a veces es importante, nos nace una idea, por ejemplo, un viernes a las 10 de la noche. Entonces, esa idea lanzarlo en el grupo y debatirlo después. Pero siempre tratando de innovar. Es un poquito complicado al comienzo, pero después se encuentra la forma. Se encuentra la Pero forma. entonces usted utiliza bien su WhatsApp, ¿verdad? Usamos WhatsApp, no me anda criticando, diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Sino que es interesante. Bueno, vamos a seguir, estas son cosas interesantes y como los jóvenes también, porque yo pienso que el objetivo principal de esto no es solamente aprender, ¿verdad? En la teoría, supongo que eso también para ustedes. No solamente todo lo que el profesor les puede decir, sino que ustedes lo ponen después en práctica. Y eso creo que es. Bueno, vamos entonces aquí al corte ya enseguida. Siempre seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y ahora queremos presentar, como siempre, todos los domingos estamos diciendo que desde el 19 de diciembre nos vamos todos como familia, vamos hasta Jerusalén, hasta Israel, Tierra Santa, del 19 de diciembre al 31 de diciembre. Son hermosos días que vamos a visitar. Y lo más interesante, que el día 24, la Nochebuena, lo pasaremos en la gruta donde nació Jesús, en Belén. Por lo tanto, ahí ya tienen abajo en la pantalla el número donde comunicarse con la agencia. Yo estaré acompañando también este grupo. Bueno, y ahora queremos en Jóvenes para los Jóvenes, aquí que estamos en el Salesianito y nos han recibido para la FECITEC y Expotec, recibir a la coordinadora de la institución. Entonces, señora coordinadora, muchísimas gracias por esta invitación. Nos encontramos a gusto y aquí los profesores y los alumnos ya nos han explicado sobre esta realidad que ustedes están celebrando y están haciendo con los jóvenes. No sé si ustedes quisieran decirnos un poco cómo verdaderamente ustedes lo planifican cada año y cuáles son los resultados principalmente para los jóvenes de esta institución y también para la misma institución. Muy buenas tardes, padres, muy buenas tardes, jóvenes, y a la audiencia, buenas tardes. En realidad que estas ferias son de suma importancia para el trabajo cooperativo. Lo planificamos desde el inicio del año a través de los talleres en los bachilleratos científicos y a través de coordinaciones de especialidad para los bachilleratos técnicos. Hago referencia a la FECITEC, que es del bachillerato científico, y a la Expotec, que es del bachillerato técnico. La FECITEC tiene 12 años y está acreditada ante la Mostratec de Brasil, donde llevamos cada año proyectos de resultados de la FECITEC. Y la Expotec tiene 20 años en el Colegio San. Y ahí, perdón, en el Brasil también es competitivo también eso que presentan. A nivel mundial es competitivo. ¿Y Salesianito qué tal? ¿Alguna vez trajeron algo? Salesianito, en realidad que es bastante complicado el tema de la competencia porque ahí están más de 1.700 proyectos. Sí. Nosotros somos 1 o 2 proyectos que estamos llevando por año porque sí tenemos 2 cupos asegurados por el tema de FECITEC. La FECITEC acredita para la Mostratec. Muy bien, entonces eso es lo que queríamos escuchar un poco. Y de la parte de la Expotec, ¿cuál es un poco el resultado así entre los jóvenes, sobre todo para el dinamismo y el estudio, que es lo más importante en la educación de los jóvenes? Y en realidad que en el estudio nosotros vemos el resultado después, con ese interés que presentan los jóvenes y que luego cuando están en la universidad van trayendo acá esos resultados en ese deseo de investigar, en ese deseo de innovar cada vez más. Eso es lo que tenemos como resultado. Muy ya con bien. profesionales en las carreras de especialidades. Muy bien, agradecemos entonces a la coordinadora Iris Portillo
que está aquí en el Salesianito coordinando. Y vamos a despedir también a Guido. Adelante, Guido, a ver qué nos mostrás por último. Y nos vamos despidiendo aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Guido, adelante. Seguimos con los chicos de segundo informática. Ahora nos encontramos viendo lo que están realizando estos jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Hugo Carreras, de segundo informática B, como puedes ver. Perfecto. ¿Y vos? Fabricio Pin. A ver, contame, Hugo, ¿cuál es el tema al cual ustedes están desarrollando el día de hoy? El tema es una página referente a las guías de venta acá en Asunción. Como tema tenemos la creación de un sitio web con las herramientas que nos ofrece Joomla. El diseño fue más o menos 2 o 3 semanas. Después el aprendizaje, o sea, el programa en sí, el software, que es Joomla, que usa 4 lenguajes diferentes, nos llevó más o menos 2 meses por ahí. Hicimos con un tutor, el papá de uno de nuestros integrantes, y con él estuvimos desarrollando la página en más o menos 3 meses por ahí, o 2 meses, sí. Estamos avanzando, como dijo en la charla del ministro de Educación, los jóvenes están avanzando con la tecnología y como saben todos, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, lo que por lógica cada vez estamos más actualizados al mundo exterior. Por ejemplo, con esto se puede generar ingresos ya a esta edad con el tema de la publicidad. O sea, nuestra página está diseñada como para que una vez en un dominio web podamos hacer publicidad de las páginas que busquen nuestros servicios. Muchísimas gracias por su tiempo. Dale, a usted. Muchas gracias. Ya nos encontramos en compañía de la señorita Margaret. Ella es del segundo informática, nos va a estar explicando un poco de qué se trata su proyecto. ¿Cómo estás, Margaret? Muy bien. ¿Y vos? Bien también. A ver, contame un poco de qué se trata Oñondiepa. Bueno, Oñondiepa es un sitio web que trata sobre la lengua de señas paraguaya. Cada país tiene su lengua de señas y esta sería la nuestra. ¿Por qué se llama Oñondiepa? Porque esto sería un compromiso sociopolítico, como dice ahí. ¿Por qué sociopolítico? Porque socio viene la sociedad y político sería más bien el gobierno. Si el gobierno realiza obras, no podría continuar si nosotros no les apoyamos. Por eso sería un compromiso ante nosotros. Si nosotros nos unimos, podremos superar las barreras de comunicación que tenemos en el Paraguay. Aprendemos varios idiomas como inglés, portugués, francés, pero no aprendemos la lengua de señas paraguayas. Si nosotros no podemos comunicarnos con las otras personas, no podemos comunicarnos con los sordos, ¿cómo vamos a avanzar como país? Una sociedad que no está compuesta felizmente, una sociedad que no está unida, no es una sociedad completa, no es una sociedad ordenada. Es por eso que nosotros decidimos hablar sobre Oñondiepa, porque nos dimos cuenta que en el país no se le da la importancia de vida, no se cumplen las leyes ni las personas se conciencian. Y esto más bien sería no porque falta capacidad o porque falta dinero, es más bien por la falta de sensibilización por parte de todos los paraguayos. Y creo que es momento de cambiar eso, que todos nos unamos y que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos para lograr esto. Muchísimas gracias, María. Gracias a vos. Y finalizando, padre, nuestro recorrido por la Expotec del Colegio Salesianito, terminamos sin antes decirle a las personas que nos sigan en las redes sociales y que nos esperen el próximo domingo. Muchísimas gracias, Guido. Y ya nos vamos despidiendo, nuestro tiempo vale oro y va pasando tan rápidamente. Entonces, queridos jóvenes, nosotros quisiéramos escuchar también algún mensaje de esta experiencia científica que ustedes tienen, en la cual ustedes están luchando, se están algunas disciplinando. Palabritas, ¿verdad? Que les quieren hacer llegar a los demás estudiantes, a los demás jóvenes que están en el estudio así como ustedes, ¿verdad? Bueno, comenzamos aquí. Anita, ¿qué le diría a los jóvenes? Bueno, que primero que si les gusta algo, están interesados en algún tema, puedan profundizar acerca de ello, porque es así como nosotros empezamos, ¿verdad? Viendo los temas que nos gustan, algunas cosas que nos gustan y que vayan profundizando y que vayan desarrollando a eso también. Y que todo en equipo, ¿verdad? Claro, en equipo sí, es mejor, ¿verdad? Y entonces que no se desmotiven por si hay algo que no les salga y que hay otras herramientas para poder seguir con el camino, ¿verdad? Muy, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco tu mensaje también para los jóvenes. Bueno, yo le invito a todos realmente a participar en una experiencia de ciencias, porque yo realmente aprendí que me gusta lo que es la ciencia, me gusta competir, me gusta irme a otros lugares, conocer los diferentes proyectos, las diferentes experiencias,
Por ejemplo, ahora con la FECITEC nos abrió la oportunidad de ir a una feria en Barcelona el mes de mayo. ¿En serio? Sí. ¿Fuiste? No, tengo la oportunidad de ir el próximo mayo. En el donde, 18. sí, donde yo planeo nutrirme lo que es la cultura de cada persona que va a ir a esa feria y conocer lo que es otras ferias, cómo elaboran sus proyectos, los métodos que utilizan, ver si somos muy diferentes o no y nutrirme de eso. ¿Quiénes organizan ahí en España? ¿Es solo los españoles o es a nivel europeo? Es a nivel internacional la feria. Internacional. Sí. ¿Y vos te vas para ver nomás o vas a representación? Voy como a competir con mi proyecto. ¿A competir? ¿Me podés llevar en tu valija? Bueno, está bien. Vamos Qué bien, todos allá, felicitaciones. Entonces, bueno, y aquí Martín. Y nada más que decirle que se animen, que esa pequeña ideita que tenía en su cabeza, que nadie le apoyó, que si buscan un grupo que les va a apoyar, esa idea puede ser muy grande y puede ser de mucho provecho para todos. Que realmente no se desanimen porque las cosas no salgan, porque es normal. Que eso les anime a levantarse con más fuerzas y no abandonar, porque cuando una idea es buena, vale la pena. Claro, muy bien, gracias Martín, profesor, con toda esta experiencia de acompañamiento. Variedad a la juventud. Bueno, principalmente que no se rindan, que pequeñas ideas han sido después grandes ideas, pequeños proyectos han sido grandes empresas después, ¿no? Es cuestión nomás de seguir insistiendo, no rendirse, innovar algo que ya está hecho, no, seguir insistiendo y que no se rindan. Básicamente eso. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Y la coordinadora, por último, así que haga un englobe, ¿verdad?, de todo lo que estamos diciendo. Sí, en realidad para los jóvenes es que enfrenten el desafío, que se entrenen y practiquen, aprovechen estos espacios para trabajar en equipo, que hoy en día se hace difícil por el individualismo. Entonces con esto se rompe y les animo a los jóvenes a que realmente puedan vencer estas dificultades y trabajar en equipo, que es el desafío a futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente eso de trabajar en equipo. Y vamos a ver un poco, antes de concluir ya nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes, como siempre, queremos ir a la palabra de Dios y vamos a reflexionar desde el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, donde nosotros nos encontramos y dice lo siguiente: por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. En ese sentido, ¿por qué hemos elegido este pasaje? Y justamente por el significado profundo de que nosotros hoy somos responsables de continuar en la creación del mundo. Incluso haciendo una relectura podemos mirar Génesis capítulo 2, versículo 2 también, en que hablamos de la misma creación. Cuando Dios termina la creación dice, y Dios descansó. No porque hoy creían, ¿qué quiere decir que Dios descansa? Quiere decir que Dios ahora pone en las manos del hombre, pone en nuestras manos para continuar con la creación. Todos somos responsables de mejorar, de embellecer nuestra misma creación. Y por eso estos jóvenes y con todos estos proyectos que acabamos de ver, y ellos justamente decían en el objetivo, es aquella de innovar, procurar cosas nuevas, porque Dios nos ha dado los talentos. El primer talento y el más importante, y ahí por uñane acá, la inteligencia. Y desde ahí entonces ofrecer lo mejor a los hermanos, a la sociedad, para nosotros mismos. Vivir mejor, es eso lo que el Señor quiere. ¿Pero desde dónde? Desde una lectura, desde Dios. No nos olvidemos eso. Pero esto implica el aspecto de la fe, queridos jóvenes, querida familia. Y entonces como tarea, y ahora vamos a hacer nuestra oración, es justamente aquella de empeñarnos, es el empeño. ¿En qué cosa? En la disciplina, porque aquí los jóvenes recién nos estaban diciendo, la disciplina para trabajar también en equipo. Y ahora les invito a hacer una oración, si quieren cierren los ojos y le pedimos al Señor que nos bendiga, en primer lugar a cada uno de nosotros y a nuestras familias también en este domingo. Señor Jesús, te agradecemos por este domingo y sobre todo, Señor, te agradecemos el hecho de haber compartido aquí desde el Salesianito con estos jóvenes el camino, digamos, de la técnica, pero para mejorar siempre el mundo. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la inteligencia para discernir, para descubrir las cosas nuevas. Y sobre todo, Señor, te agradecemos porque nos das estas capacidades para que nosotros, con el avance tecnológico,
podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, lo mejor que tú quieres ofrecer a través de la tecnología, a través de la ciencia, para que vivamos más dignamente, seamos más humanos, nos respetemos más y nos queramos más. Y que la bendición entonces en este domingo descienda sobre cada uno de ustedes, queridos jóvenes, querida familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así cerramos el programa, y antes de cerrar quería hacerles recordar que estamos como @jóvenesparaguay en todas las redes sociales. Y así nos vamos despidiendo este domingo tan lindo, ¿verdad, Padre? Maravilloso, ¿sí? Sí, y con Franco, que nos va a deleitar una vez más con una de sus canciones. Desde Luque. Chao, chao. Hasta el domingo. Wise men say only fools sing. But I can't help falling in love with you. Like a river flows softly to the sea, darling, so we hope some seed we meant to be. Take my hand, take my whole life too, 'cause I can't help falling in love with you, 'cause I can't help falling in love with you. No, no, I can't help falling in love with you. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.